Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. ...8:31, Esperanza Buen Rostro, es martes y estamos esperando Esperanza para que nos abrace con un buen libro, como siempre, querida Esperanza. Buenas noches. Buenas noches, José Luis, ¿cómo te va? Muy bien, qué gusto tenerte por acá. Gracias, igualmente, yo encantada de venir, ya sabes. Oye, pues el libro de hoy es una maravilla. Este libro se llama Una Educación, la autora es Tara Westover, como ves, es un libro de 460 y tantos páginas que te las lees encantado de la vida y prácticamente de corridito. Oye, pero es un libro, o sea, el libro. Es el libro. Mira, ¿qué pasa con este? Esto es una historia autobiográfica también. Tara nace en Idaho y creció en el seno de una familia mormona radical, pero con un papá sumamente fundamentalista, fundamentalmente radical, donde estaba viviendo todo el tiempo esperando el fin de los tiempos y preparándose, digamos, para que esto sucediera. Es decir, provisionarse de comida, de armas, de refugios, y él sentía que ellos eran los únicos en el mundo que iban a estar preparados para el fin de los tiempos, ¿no? Y tenía además tenía ideas muy radicales, muy radicales. Por ejemplo, no permitía que ninguno de sus hijos fuera a la escuela, no permitía, estaba en contra de cualquier tipo de cuestiones médicas, o sea, no les permitía ir al doctor ni al hospital, aunque hubo veces que realmente temías por la vida, incluso de Tara, aunque sabes que ella está contando la historia, ¿sabes? Te llega tan profundamente estas situaciones que no das crédito. Ella tiene ahorita 35 años, es una historia bastante reciente, ¿no? Jamás pisaron un aula, jamás pisaron un hospital, no tenían una cartilla de vacunación ni de acta de nacimiento. Es decir, eran como unos fantasmas en cuanto a vida pública. ¿Por qué lo hacía el papá? Porque él, por un lado, creía que ir a la escuela y meterse en el sistema era solamente para que les lavaran el cerebro, para que los hicieran infieles, o sea, una serie de ideas completamente fuera de órbita, ¿sabes? Que no puedes dar crédito que eso sucediera. Y también la manera en que se daban las cosas en esa casa eran, híjole, terriblemente difíciles. O sea, había una violencia, había, pues obviamente era un señor misógino, o sea, muchas cosas, ¿no? Fíjate que te voy a dar un contexto del libro. Hasta febrero del 2020 pasó a formar, o sea, cumplió 2 años de estar en la lista de los bestsellers según el New York Times. Y también se fue votado como el libro que más se sacó de bibliotecas públicas. Hasta el marzo de 2020 se habían vendido más de 4 millones de copias. Bueno, por eso te decía que era el libro. A ver, cuéntame, ¿y dónde crees que esté ¿es la historia? Es la historia. El libro, a lo largo de 40 capítulos, divididos en 3, digamos, grandes etapas, que es su infancia, que es donde ves cómo se desarrolla todo en esa casa, desde que no van a la escuela, en teoría estudiaban en casa, pero la verdad es que el papá se los llevaba a trabajar con ellos, eran como su cuartilla de trabajo, separaban chatarra de fierro y se comportaba de una manera así que te estremece en realidad. Entonces la primera parte es cómo se da como todo este ambiente dentro de casa, toda su infancia. Ella tiene 2 talentos. Uno es el canto, y cuando tiene oportunidad de cantar en el coro de la iglesia, pues se empieza como a gestar en ella una necesidad diferente, una inquietud por el conocimiento. Aunque ella no lo veía, estaba por ahí gestándose estas ganas de salir de otra forma, ¿no? Luego es como toda la parte de la juventud, en donde se ve más radicalmente la parte de violencia que se vive, sobre todo de parte de un par de hermanos, ¿no? Y luego viene toda la parte de la madurez. En estos grandes capítulos, José Luis, tú no puedes soltar las páginas, te das cuenta de un montón de cosas. Creo que lo más importante de resaltar que tiene el libro es que tiene temas sumamente importantes. Una cosa que a mí me dolió mucho leer, o sea, que me estremeció, es cuando ella llega al punto de inflexión en donde debe de tomar una decisión sobre la educación o sobre romper los lazos con su familia. Lo que implicaba
Sí, hacerlo. romperlos. Y esto la hace tambalearse porque pierde su sentido de pertenencia. Date cuenta que ella vivió todo el tiempo pensando que esa era la realidad, esa era ahora sí que la Sí. normalidad. Entonces, conforme se va dando cuenta de otras cosas, ella quiere otra cosa. Y a los 16 años se presenta a ser, sin haber nunca puesto el pie en un aula, se propone y con una voluntad y con unas ganas de, y estudia sola y escondidas, por supuesto, para presentar el examen de la universidad. Entonces, esta es otra de las partes importantes. Logra doctorarse en Cambridge. Con eso te digo todo. Y todo esto es el camino. Acompañamos a Tara en este camino a lo largo de 400 y tantas páginas, en donde vas sufriendo con ella y te vas dando cuenta de qué cosa tan impresionante. Este sentido de la pertenencia, la violencia, el maltrato familiar, las consecuencias de un pensamiento ignorante y fundamentalista, ¿no? Las enfermedades mentales, porque hasta que ella está en la universidad se da cuenta que hay una cuestión de ahí de enfermedades mentales, pero también la codependencia, la parte del autoaprendizaje que al final de cuentas es lo que a ella la salva, ¿no? Y esta voluntad inquebrantable y esta decisión de forjarse ella una nueva historia. Una nueva vida. Una Totalmente. nueva vida. Costara lo que costara, tuviera que pagar el precio que tuviera que pagar. De hecho, está separada, o sea, a partir de que ella toma la decisión de seguirse preparando y opta por la educación y no por la familia, desde entonces solamente tiene contacto con un par de hermanos, 2, 3 hermanos, pero con sus padres jamás. El impacto que rebasa fronteras, por lo que nos cuentan los números del libro, de pronto hay ciertas historias con las que nos vemos reflejados de alguna otra forma. A pesar de la historia que es muy extremista, ¿no? ¿Crees que ahí está un gancho? Yo creo que es una historia completamente inspiradora, que te muestra cómo hay de verdad maneras de que una persona pueda lograrlo y mediante la educación. Es una historia impactante, creo que es una muestra muy clara. La forma que está escrita también tiene que ver, cuenta con muchísimo detalle. Entonces hace que te envuelve, ¿no? Pero definitivamente el gran planteamiento aquí es su voluntad por querer otra vida. Ahora me llama la atención que es una historia reciente, o sea, es una historia... Sí, tiene 34 años y la historia, ya te digo, en el 2020 ya había vendido un montón de cosas. Ella se salió de su casa cuando entra a la universidad a los 17 años y consigue un poco de apoyo, porque yo creo que con este apoyo para una beca, creo que se ganó la beca de Bill Gates también. Él la recomendó, fue el libro que recomendó él en el 2018, o sea, pero porque le veían un gran potencial, entonces Sí, tuvo claro. unas oportunidades que supo verdaderamente aprovechar. Yo creo que eso es muy rescatable del libro, ¿no? Como si quieres algo, puedes realmente llegar a eso, Con todo ¿no? en contra, ¿no? Sí, con todo en contra. O sea, los límites no existen si tienes la firme convicción de lograr algo. Y ella es un ejemplo clarísimo. O sea, a los 16 años no tenía acta de nacimiento, nunca había pisado un aula, nada, y se preparó sola en matemáticas, en español, en geografía. Tenía que ir a sacar los libros, los conseguía de su hermano. Tuvo una buena influencia y un buen hermano que la apoyó. Otro de sus hermanos se logra licenciar de químico, creo. O sea que al final había esta inquietud ahí y esta gran necesidad de forjarse una vida diferente, de volver a escribir una historia, ¿no? Y logran salir de esto, pero más de la mitad de la familia se quedó adentro, ¿eh? Entonces, ahorita deben de estar ahí, claro. en esta onda del fin del mundo, ¿no? Pues de esas grandes historias que impactan, me llama la atención, por eso te decía de el libro con los números que me compartías al inicio. Quiero pensar que hay, no una. Hay muchísimas frases, pero como me vas a dar tiempo de decirte una o dos, creo que esta resume mucho como la parte, ¿no? Emanciparse de la esclavitud mental. Nadie, excepto nosotros, podemos liberar nuestras mentes. ¿No? Es que es lo que hace ella. O sea, ella hasta el momento en que llega a la universidad y se empieza a preparar y empieza a leer, se da cuenta que ha vivido en un mundo que no existe, con ideas que no son las normales, no conocía el Holocausto, no sabía que habían pasado 2 guerras mundiales. Date cuenta de todo eso. Lo que descubre, ¿no? Todo lo que descubre, ¿no? Y el terror que siente en las aulas, o sea, este miedo lo vives con ella, esta inseguridad, todo, ¿no? Es realmente una recomendación
lo van a apreciar, les va a dejar mucho, yo creo, el libro, ¿no? Te seguimos, Esperanza, y estoy seguro que vamos a escuchar de esta reseña y muchas más. Sí, claro que sí. En mis redes, como Los Libros de Esperanza, YouTube e Instagram. Bueno, de Cálamo, Centro Literario Esperanza, con nosotros. Bonita noche. Muchas gracias, José Luis. Igualmente, gracias, buenas noches. Verte. Hasta luego.